hombre se encuentra en el desierto con dos personajes, con miedo y plaga, y les pregunta que a dónde se dirigen. Estos le contestan que a una ciudad a matar a unas miles de personas. El hombre se dirigió a Plaga y le preguntó si ella se encargaría de matar a todos. Y Plaga sonrió. No, me encargaré de unos cientos. Mi amigo el miedo se encargará de matar a todos los demás. Buenas tardes, yo soy Rocío González Sánchez y me da muchísimo gusto compartir con ustedes este tema que es la incertidumbre. Pertenezco al equipo de atención psicológica de la parroquia María Reina, que hemos preparado con mucho cariño estas pláticas en apoyo a esta situación que estamos viviendo de pandemia por el coronavirus. Esta reflexión de la plaga y el miedo nos remite a esta situación que estamos viviendo de temor, de incertidumbre por esta pandemia. El miedo está presente ante todas las preguntas que nos hacemos, ante la incertidumbre de no saber qué va a pasar con tantas cosas que están abiertas y nadie nos puede responder, ni mucho menos dar certezas ni seguridades de nada. Y esta situación nos despierta miedo. Y el miedo por sí mismo no es ni malo ni bueno, simplemente viene junto con otras emociones en el kit que traemos como seres humanos todos. Y el miedo tiene en su buen manejo la función de alertarnos, de prevenirnos, de que tomemos precauciones ante el peligro. También, si hacemos un mal manejo del miedo, puede desbordarnos y puede paralizarnos ante una situación. Y como ya lo estamos viendo, ya sea nosotros mismos o en otras personas, el miedo puede sacarnos de control, perder nuestro sentido común, aplicar criterios sanos, puede hacernos inhumanos incluso. Y también ya lo hemos visto, el miedo ha hecho incluso que se ataquen a médicos, enfermeras, personal de limpieza en los hospitales. ¿Por qué? Porque el miedo nos pone a la defensiva, nos hace ser irracionales. Entonces, ¿cómo afrontar esta situación de incertidumbre? ¿Cómo manejar el miedo? Bueno, esta situación que estamos viviendo responde también a un proceso de pérdida. Hemos perdido muchas cosas muy importantes que nos hacen entrar en situación de miedo, de temor, incluso de pánico, y eso nos lleva a tener actitudes defensivas, de escondernos, de acaparar, de no ser solidarios con los demás. Esa es la parte poco funcional del miedo. Pero bueno, ahí está presente en cada uno de nosotros y depende del manejo que hagamos de nuestro miedo para convertirlo en nuestro aliado o ponerlo en nuestra contra. El miedo, como ya había dicho, forma parte de este kit de emociones básicas que son, lo encabeza el miedo, sigue la alegría, la tristeza, el enojo y el afecto. Por el momento nos vamos a detener y analizar más qué hacemos con esta energía, porque las emociones son energía, y el miedo pues es una de ellas. Cómo la manejamos,
¿Qué nos avisa que tenemos miedo? Y esto es bien importante. En nuestras emociones básicas, las sensaciones que nos avisan que está presente una emoción son las sensaciones. Y las sensaciones se definen como algo que tenemos que nos avisa de la piel hacia adentro que una emoción está presente. Y es importante detectarla porque nos vamos conociendo de qué manera estas sensaciones son el preludio de alguna emoción que se está presentando en nosotros. Las emociones en sí mismas no son buenas ni malas, no tienen un carácter moral, pero sí tienen una carga de energía positiva o negativa. ¿En función de qué? De las sensaciones que tenemos en el cuerpo. Por ejemplo, los invito a que ubiquen qué sensaciones tienen cuando ustedes tienen miedo a algo, ya sea a algo real o a algo irreal, porque a veces también nosotros nos fabricamos en la mente cosas que no existen allá afuera, pero sí en nuestra mente. Pero igual, de todas maneras, es un estímulo que despierta alguna emoción. Entonces, el irnos conociendo en estas sensaciones nos ayuda a ir preparándonos para detectar qué emoción está presente y cómo la queremos manejar. Y con esto también quiero señalar que nuestro clima emocional lo manejamos nosotros. Nadie tiene la culpa de lo que nosotros sentimos. Nadie tiene la responsabilidad de lo que hacemos con nuestras emociones. Como había dicho antes, las emociones no son ni buenas ni malas, no tienen carácter moral. Lo que tiene un carácter moral es lo que hacemos a partir de lo que sentimos. Eso sí tiene una carga moral, bueno o malo. No es lo mismo que yo le diga a alguien, estoy muy enojado contigo porque hiciste esto o te pasaste de la raya, etcétera, etcétera, a que llegue y lo insulte, lo golpee o lo violente de alguna manera. Eso sí tiene una carga moral. Entonces lo que quiero decir es, los responsables de lo que nosotros sentimos es nuestro. ¿Qué daño hacemos a los niños cuando los culpamos de que ya nos tienen hasta la coronilla, de que son los culpables de ponernos hasta acá, ¿no? Y los niños se la creen y generan un sentimiento de culpabilidad porque a la mamá, al maestro, al coach, le provocaron el enojo, la ira, ¿no? No podemos dejarle al otro el poder de cómo hacernos sentir. Entonces, un tip de entrada para el manejo de las emociones es que nosotros tenemos el control de ellas y nadie más que nosotros somos los responsables de estas emociones. Es importante saber qué importancia tienen en nosotros las emociones, porque nunca dejamos de sentir. Las emociones son una energía que se dispara con un estímulo, ya sea interno o externo, ¿sí? Interno porque a veces nos ponemos a pensar en X, Y o Z situación que nos dispara emociones, las emociones básicas, como les había dicho anteriormente, el miedo, la alegría, la tristeza, el enojo y el afecto. Entonces son energías que ahí están y se disparan. Somos energía que tiene que manejarse de alguna manera, porque si la dejamos adentro de nuestro organismo, nos va a afectar. Somos los dueños de cómo manejar esas emociones. Y esas emociones que nos acompañan toda nuestra vida,
se activan de una manera, se potencian de una manera muy fuerte, sobre todo cuando tenemos pérdidas. Y esto que ha pasado ahora pues en todo el mundo, no nada más en nuestro México lindo y querido, o sea, todo el mundo ha padecido pérdidas y muy significativas. ¿Y qué pasa con las emociones? Bueno, pues que entramos en un proceso de duelo, que todas estas emociones que tenemos, nuestras emociones básicas, se vuelven pues un torbellino de energía que necesitan manejarse, necesitan salir de varias maneras. Podemos compartir lo que nos está pasando, podemos sacarlas de alguna manera, ya sea haciendo ejercicio, meditando, oyendo música, encontrar la manera que a nosotros nos acomode para que esas energías salgan y no nos intoxiquen, sobre todo cuando son energías negativas. ¿Cuáles son las energías negativas de las emociones? El miedo, el enojo, y estas, cuando las hacemos crecer, se convierten en energías muy fuertes que generan hormonas que afectan nuestro organismo. Entonces, es importante, primero, reconocer que estamos en duelo, que estamos en pérdida, que somos dolientes. Por eso este proceso se llama proceso de duelo, porque nos duele. Y entre más significativa sea para nosotros eso que perdemos, más dolorosa es la pérdida. No tenemos que rehuir al miedo, ni el enojo, ni la ira ya como el miedo en un nivel más alto. No rehuirlo. ¿Por qué? Porque no porque lo neguemos no significa que esté dentro de nosotros. Entonces, en la medida que ubiquemos qué nos está pasando, en esa medida podemos manejarlo. Ahí están, son reales y hay que manejarlos. En nuestra crisis hay una buena noticia. Este proceso las crisis tienen una solución, tienen fecha de caducidad y tienen una enseñanza de vida. Yo digo que en las crisis, en cualquier crisis, siempre hay un regalo que viene envuelto en un papel muy feo, en un papel periódico sucio, muy sucio, porque ese regalo es el aprendizaje. Claro que no andamos por la vida diciendo yo quiero crecer y a ver dónde hay una crisis para crecer. Eso se da solito. Las crisis no las pedimos, pero son una realidad para nuestra vida. Entonces, hay que aprovechar y tratar de encontrar cuál es esa enseñanza que se nos da como regalo en estas crisis que estamos viviendo. Y yo les pregunto, en esta crisis que estamos viviendo, que nos es común a todos, esta pandemia es común a todo el mundo y cada quien la está enfrentando pues con sus propios recursos, desde su historia, desde su personalidad. ¿Qué regalos han encontrado? ¿Qué de nuevo han descubierto en esta crisis, en este duelo? El duelo se da en varias etapas. Tiene un principio, tiene un fin. Y esa es una buena noticia. Lo que pasa es que a veces, si no sabemos qué es lo que nos está pasando y cómo reaccionamos los seres humanos ante pérdidas, y cuando son muy fuertes y muy dolorosas, como la pérdida de un ser amado por muerte,
y cuando es una muerte inesperada, sobre todo cuando es un accidente, que no hemos tenido ni siquiera tiempo para prepararnos para su deceso, son dolores tan fuertes, tan insoportables, que preferimos, que deseamos en ese momento morirnos, porque no soportamos el dolor, o creemos que ese dolor nos va a volver locos y que así vamos a durar no sé cuánto tiempo. Pero el saber que en este proceso de duelo es normal que nos sintamos así, que incluso que deseemos morirnos, es parte de esa reacción que tenemos como seres humanos ante un dolor tan profundo. Y este deseo del querer morirnos cuando ya no soportamos el dolor se llama muerte psicológica. Es decir, mi mente desea ya no existir porque ya no soportamos el dolor, pero la realidad es que seguimos viviendo, seguimos despertando cada mañana con el dolor, vivos. Entonces, el saber qué nos pasa en estos procesos de duelo no nos va a quitar el dolor, pero sí nos va a ubicar en una realidad en la que sabemos que estamos reaccionando de manera natural en un proceso de pérdida tan fuerte. O sea, que estamos dentro de los parámetros normales ante una situación de crisis. Y también les preguntaría, dentro de todo lo que creen haber perdido, ¿qué han encontrado de nuevo? ¿Qué han descubierto en sus propias vidas? Ya sea a nivel individual, de pareja, de familia. ¿Qué regalos les ha traído esta situación? Miren, la incertidumbre, como dice la misma palabra, quiere decir sin certezas, sin respuestas, sin saber qué desierto va a venir en el futuro. Dicen que el futuro está sembrado de puras dudas, de inciertos, y eso nos mete en un estado de enojo porque no sabemos cuánto va a durar, qué va a pasar con todos estos proyectos que teníamos, si los niños van a volver a la misma escuela, si el sistema educativo va a seguir siendo el mismo, si el trabajo que tenía va a seguir siendo como antes lo tenía o ahora va a ser en línea, o incluso si ya no tengo trabajo, ahora a qué me voy a dedicar. En estas situaciones de crisis, de carencia, se dice que en la carencia está el crecimiento, está la oportunidad. Y claro que hablar de la incertidumbre es hablar de un futuro en el que no sabemos cómo va a ser el... Y nos vienen a la mente puras preguntas, el cómo, qué, cuándo, con quién, cuánto, a dónde. Y no hay respuestas, no hay respuestas de ninguna manera. Y eso nos mete en una situación de inseguridad que atenta contra las necesidades básicas como seres humanos, porque una de nuestras necesidades básicas es la seguridad. Y nos vemos emocionalmente como niños desamparados, háganse de cuenta, abandonados en medio del zócalo. Emocionalmente eso nos pasa cuando tenemos estas pérdidas. Y no se diga en esta situación de pandemia, en donde todos perdimos muchas cosas. Unos unas cosas y otros otras. Pero es una pérdida en donde nos identificamos porque la causa es común. Entonces, ¿qué nos puede ayudar en estos momentos
para encontrar un poquito de confianza en nosotros mismos. Pues algunos tips son estos. Anoten en un papel qué fortalezas tienen, qué éxitos han tenido, para qué son buenos, qué les ha salido bien en su vida y qué han hecho para lograr eso. El sentirse también como seres únicos e irrepetibles, eso nos da valor, porque lo que no hagamos nosotros por nosotros mismos, nadie lo hará, porque no hay una persona igual en esta tierra como nosotros. También otra cosa que nos puede dar confianza es valorarnos, y por eso mismo es reservar momentos de apapacho, de consentimiento, para consentirnos, para darnos ese espacio, ese lugar que necesitamos en ese momento de sentirnos cobijados, y ese cobijo en principio nos lo tenemos que dar nosotros mismos, ese momento de apapacho, de ternura. Aplaudirnos todo lo bueno que hacemos, todo lo bueno que nos salen las cosas. Y también otro tip que también ayuda a la autoconfianza y dar confianza a los demás es ser agradecidos con todo lo que recibimos de todos los demás. Hasta aquí quiero saber si hay alguna pregunta. Bueno, el futuro está sembrado de incertidumbres. Ese es el futuro. Y nos gustaría a todos tener una bola de cristal, ¿verdad? Para ser adivinos, o por lo menos quisiéramos que hubiera como apuestas para saber si le apostamos tanto a que va a resultar lo que nosotros queremos o no, para tener un poquito de seguridad ante lo impredecible, ¿no? Pero la realidad es que no. El futuro no tiene palabra de honor. Y aquí me gustaría plantear en el terreno de la fe, buscar qué es lo que sí nos puede dar. ¿Qué es lo que sí nos puede dar paz? Y la paz no precisamente quiere decir que encontremos todas las respuestas a todas nuestras preguntas. Pero lo que podemos buscar, como les decía, en el terreno de la espiritualidad, es el don de la esperanza. ¿Por qué? Porque la esperanza, el objetivo de la esperanza es afirmar la unidad admirable entre la fe, la esperanza y la caridad, porque esto nos guía nuestros pensamientos, nuestras actitudes y nuestras acciones hacia Dios en los diversos momentos de nuestra vida. Fíjense, esto es precioso, lo voy a volver a repetir. El pedir el don de la esperanza, porque el don de la esperanza es algo que nos promete Dios si se lo pedimos. Y si se lo pedimos es para afirmar lo que hay entre la fe, la esperanza y la caridad, porque eso guía nuestras actitudes, nuestros pensamientos y nuestras acciones hacia Dios en todos los momentos de nuestra vida. Entonces, fíjense cómo, trascendiendo el plano puramente humano y terrenal, sí podemos
hacer cosas como lo repetí y ahorita me están pidiendo que vuelva a repetir los tips para ganar confianza en nosotros mismos. Y eso es bueno. Pero si queremos trascender este terreno de lo inmediato, de lo práctico, de lo puramente humano, sí nos ayuda. Pero trascender este plano terrenal e ir a nuestra parte espiritual a buscar este don de la esperanza es el antídoto para la incertidumbre, para conseguir esa paz, que es un estado en el que allá afuera pueden pasar y seguir pasando cosas que nos llevan otra vez a las interrogantes de la vida práctica y de la vida existencial, que es la esperanza. Me voy a detener un poquito porque hay algunas preguntas. Repetir los tips para tener autoconfianza en nosotros mismos. Hacer una lista de lo que nosotros tenemos como habilidades, dones, éxitos. Y en el momento de hacer esta lista, poner en qué he sido exitoso. Y además, yo les pediría que se centraran en esa escena de éxito, se vieran a ustedes mismos en qué momento fue, cómo estaban vestidos, quién los estaba felicitando, qué logro fue y sobre todo, qué fue lo que los llevó a alcanzar ese éxito. Porque esas herramientas pueden servir para hoy, para actualizarlas y ver de qué manera pueden afrontar de nuevo esta situación con lo que ustedes tienen. Y volviendo a este don de la esperanza, a este don que recibimos el día de nuestro bautismo, recurramos a él, porque es una promesa de Dios. Y si se la pedimos, pues como promesa nos la tiene que dar. Y Él sabrá cómo. Confiemos en Él, confiemos en sus promesas, porque la esperanza no es una ideología, no es una moda, no es una promesa de quién sabe de quién viene. La promesa es de Dios. Es el don que si se lo pedimos, nos lo dará para tener esa unidad que es la fe, la esperanza y la caridad, que como lo había dicho antes, está orientada a que nos guíe en nuestros pensamientos, en nuestras acciones y obras, que nos guían hacia Dios durante toda la vida. ¿Qué más podemos pedir? Un día oí algo que me dejó impactada, que decía una persona cuando le preguntaban, ¿y tú cómo estás? Y él respondió, pues mira, allá afuera todo está mal, pero yo, gracias a Dios, estoy bien. Y eso, pues solo se consigue teniendo esa ayuda, ese auxilio, esa promesa cumplida de Cristo Jesús en los dones que nos prometió. Pues con esto termino mi charla, mi plática. Espero les haya servido, haya sido clara, ya me lo dirán. Si tienen preguntas, con mucho gusto las recibimos y en la medida de mis posibilidades, pues trataré de responderlas. También me gustaría saber si les ayudó, si les gustó, qué sugerencias tienen. Pueden mandar por escrito sus preguntas, sus comentarios, sus sugerencias. Aprovecho para anunciarles que el próximo miércoles mi compañera y amiga, la psicóloga Linda López, va a tener a su cargo la plática
cómo entender a mi adolescente en este momento de pandemia. Se los recomiendo, va a ser una plática muy buena, que yo creo que los que tienen adolescentes les va a caer muy bien. Y bueno, pues no sé si haya preguntas. Ok, pues muchas gracias por estar aquí. Nos vemos el miércoles que entra, no voy a estar yo, pero están cordialmente invitados para la siguiente plática. Muchas gracias. Hasta luego.